chicos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la Convención de Viena. ¿Y qué es? Pues es un acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compra-venta de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional y que regula los contratos de tráfico mercantil en el conjunto planeta. En la actualidad, la Convención de Viena es un acuerdo suscrito por más de 80 países del mundo. Pero, ¿en qué consiste este gran pacto? Pues este consiste en la exigencia que tiene el vendedor de transmitirle al comprador la propiedad de las mercancías libres de carga. Esto se debe a que de esta manera se evita entrar en conflicto con otras tradiciones legales. ¿Cuántas cosas han pasado desde que hace casi 50 años se adoptó la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Pues en 1969, después de casi 15 años de búsqueda de consenso, se consideró necesario que existiera un tratado que fijara las formalidades de celebración de los tratados, que dejara clara su fuerza vinculante y que permitiera a cada Estado autolimitar. En cuanto a los objetivos, se dice que esta convención tenía como principal objetivo la codificación del derecho internacional público. Pero entonces, ¿cómo así que codificación? Pues bien, esto básicamente es reunir las normas jurídicas que existen en un mismo documento, de modo tal que éstas queden uniformes y controladas. Ya en un aspecto más específico, tenemos que como objetivos se proponen a promover la cooperación entre países, pues busca la correcta gestión en los contratos de compraventa y que de esta manera se realicen exitosas negociaciones a nivel internacional. También alentar la investigación, es decir, impulsar al Estado comprador o vendedor a que analicen distintos tratados beneficiosamente, de tal forma que estos no generen contratiempos u otra serie de controversias. Por otro lado, también se proponen adoptar medidas legislativas. Todo ello con el fin de llegar a un acuerdo con la otra parte de la negociación, basados por supuesto en medidas que den soporte al caso comercial. Y por último, producir efectos adversos, como así unificar criterios y hacer más ágil y eficiente la negociación y la firma de los tratados internacionales. Ahora pasamos a la estructura. La Convención de Viena cuenta únicamente con 101 artículos. En el ámbito de aplicación y disposiciones generales, esta dice que a pesar de que fue iniciada en 1980, entró en vigor en 1988, 8 años después. En el ámbito espacial de aplicación, dice que las partes que se encuentran localizadas en estados diferentes podrán aplicar únicamente. En el ámbito material de aplicación, dice que la convención se basa en la configuración de contratos de compraventa de mercadería. En la internacionalidad de las compraventas, dice que la convención solamente se aplica a contratos de transacciones de carácter internacional. En la noción de establecimiento, dice que este se entiende por el lugar de permanencia y habitualidad donde el contratante desarrolla sus negocios. En la reserva de la aplicación, en el momento de firmarla, puede reservarse la aplicación de la convención en su parte 2, que es la formación del contrato, o en la parte 3, que es la compraventa de la mercadería. En el carácter dispositivo dice que las partes pueden dejar de aplicar de manera total y parcial si así lo quisiesen. Y en los asuntos que no se aplique la convención, entra a tallar la compraventa de subasta, compraventa de razón por naturaleza o la compraventa de valores mobiliarios. Y finalmente dice que para la interpretación de sus normas debe asegurarse la Ámbitos de aplicación y disposiciones generales. 1. Ámbito temporal de aplicación. La convención fue firmada el 11 de abril de 1980, pero entró en vigor el 1 de enero de 1988. 2. Ámbito espacial de aplicación. La convención condiciona su aplicación para aquellas partes que se encuentren localizadas en estados diferentes. 3. Ámbito material de aplicación. La convención abarca los contratos de compraventa, sin embargo, en estos no se detallan los términos. 4. Internacionalidad de las compraventas. La convención solamente aplica para aquellas compraventas de carácter internacional. Las de carácter nacional no se toman en cuenta. 5.
Noción de establecimiento. Se entiende como establecimiento aquel lugar donde el contratante desarrolla sus negocios. 6. Reserva en su aplicación. Los estados contratantes pueden reservarse la aplicación de la convención en la parte de formación de contrato o en la parte de compraventa de mercancías. 7. Carácter dispositivo. Puede dejar de aplicarse de manera total o parcial, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. 8. Asuntos a los cuales no se aplica la convención. Eso puede ser en compraventa a consumidores, compraventas en subastas o judiciales, compraventas por razón de la naturaleza del objeto o compraventas de valores mobiliarios, títulos, dinero. 9. Principio de interpretación de sus normas. Para la interpretación de la convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Razones para con la importancia de la Convención de Viena como texto legal de derecho uniforme de los negocios internacionales. Se trata de uno de los textos legales más importantes de derecho uniforme, debido principalmente a las siguientes razones. 1. Regula uno de los contratos con mayor frecuencia que se utiliza en la práctica. 2. Ratificado por más de 70 países. 3. Derecho sustantivo. La Convención de Viena se divide en 4 partes. 1. Ámbito y disposiciones generales. 2. Formación del contrato. 3. La compraventa de mercancías. Y por último, pasos para la celebración de tratados. Tras el avance importante en la celebración de los tratados internacionales entre los estados, estos fueron adquiriendo una gran importancia a finales de 1949, siendo así fundamentales para la Comisión de Derecho Internacional. Dentro de los pasos tenemos introducción, celebración y entrada de vigor de los tratados, observancia, aplicación e interpretación, enmienda y modificación, nulidad, terminación y suspensión de la aplicación, también lo que es disposiciones diversas, depositorios, notificaciones, correcciones y registros. Luego, lo que es disposiciones finales. Términos empleados en los tratados. Antes de mencionar cada uno de estos, cabe recalcar que la clasificación de los tratados es tratados abiertos o cerrados, tratados bilaterales y multilaterales, y según la materia objeto del tratado. Los términos son tratados, ratificación, plenos poderes, reserva del Estado negociador, Estado contratante, la parte, tercer Estado, organización internacional y irretroactividad de la Convención. Dentro de estos tratados se encuentra el punto de lo que es reserva de un Estado, que vendría a ser una declaración unilateral donde los Estados hacen declaraciones después de la firma, la ratificación, la aceptación o aprobación de un tratado. Estos solo se aplican entre Estados. Sin embargo, dispone que no afecta el valor de otros acuerdos internacionales no regulados por la misma. Por ejemplo, los celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. No tienen carácter retroactivo. También, la capacidad para perfeccionar un tratado se basa únicamente en las normas de las organizaciones o naciones implicadas. Por último, en la gran mayoría de ocasiones, la totalidad de las normas relativas a un tratado dependen exclusivamente de la regulación incluida en el mismo tratado. Formación del contrato. La Convención aborda este tema en la parte 2, artículos 14 a 24, regulando lo concerniente a la oferta, la aceptación y el perfeccionamiento del contrato. La oferta es la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas, en la medida en que sea suficientemente precisa e indique la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta será suficientemente precisa si indica las mercaderías y expresa o tácticamente señala el precio o prevé un medio para determinarlo. La aceptación
es la manifestación de voluntad que perfecciona el contrato, exigiéndose los siguientes puntos. 1. Declaración o acto del destinatario. Y 2. El cumplimiento del plazo para manifestar la aceptación. El perfeccionamiento del contrato. El contrato se perfecciona cuando el oferente efectivamente recibe la aceptación de la oferta, excepto si en virtud de los términos de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, el destinatario de la oferta la ha aceptado al momento en que realiza actos ejecutorios del mismo. Obligaciones de las partes. Aquí encontramos obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. En las obligaciones del vendedor podemos encontrar la entrega de las mercancías, las circunstancias del lugar, circunstancias de tiempo, las obligaciones adicionales en la entrega, el transmitir la propiedad de las mercancías, la conformidad material, la conformidad jurídica, la transmisión de riesgo y la entrega de los documentos. En la obligación de entregar las mercancías, nos dice que esta hace referencia a que el vendedor debe poner las mercaderías a disposición del comprador o del transportador, según sea el caso. En las circunstancias del lugar, se habla que la regla general reza que se deben poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato. En las circunstancias de tiempo, nos habla acerca de la obligación de entrega de la mercancía se pueda producir en los siguientes momentos. 1. En una fecha determinada establecida por las partes. 2. Dentro de un plazo expreso. Y 3. Dentro de un plazo tácito. Obligaciones adicionales en la entrega. Aquí encontramos la especificación de mercaderías por parte del vendedor, el envío de aviso de expedición al comprador, la realización de los contratos de transporte necesarios cuando la mercancía deba ser trasladada, poniéndolas en manos del porteador, la entrega de documentos, el poder contratar un seguro de transporte si a ello estuviera obligado o, para efecto de la contratación de este seguro por parte del comprador, poder proporcionar toda la información que disponga. Transmitir la propiedad de las mercancías. El artículo 30 de la Convención le impone al vendedor la obligación de transmitir la propiedad de la cosa y el artículo 35 le asigna la obligación de entregar la mercancía de conformidad con la calidad y cantidad pactada en el contrato y que, de igual manera, el transporte de la misma se haga en la forma especificada. Conformidad material. Esta es la más evidente de todas, por cuanto se vincula con el estado físico real de la cosa. En este punto, es necesario diferenciar dos tipos de incumplimiento en la entrega de la mercancía. 1. Defectos en la entrega, o sea, cuando se trate de una entrega parcial. 2. Vicios de la cosa entregada, vale decir los vicios ocultos de las mercaderías. Conformidad jurídica. Esto hace referente a que la mercancía no se encuentra subordinada al ejercicio de derechos por parte de terceros, a menos que dé autorización y voluntad del comprador para aceptarla con esas restricciones. Por lo tanto, al vendedor se le exige el saneamiento de la emisión que se le llegase a presentar. Transmisión del riesgo. Los artículos 66 a 70 de la Convención se ocupan de la transmisión del riesgo del vendedor al comprador. De esta forma, el articulado prevé que en el caso en que las mercaderías se deterioren o se pierdan una vez transmitido el riesgo por el vendedor, este hecho no libera al comprador de su obligación de pagar el precio a menos que la pérdida o deterioro mencionado se deba a un acto o a una omisión del vendedor. Entregar los documentos. La obligación de entrega de documentos se encuentra establecida en los artículos 30 y 34 de la Convención, correspondiendo a una obligación adicional de carácter especial del vendedor a toda vez que deba hacerse entrega de los documentos cuando estos acompañan las mercaderías. Obligaciones del comprador. Aquí encontramos pagar el precio, circunstancias del lugar, circunstancias de tiempo, examinar las mercaderías y por último comunicar la división. Pagar el precio.
Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 53 de la Convención, determinando que el comprador está obligado a pagar el precio en el lugar y el tiempo estipulado. Es evidente que el precio debe estar definido para poder cumplir con esta obligación. Circunstancias del lugar. La Convención establece que el lugar del pago será el establecimiento del vendedor en el caso del que no medie estipulación en contrario o en el lugar donde se entregue la mercancía, en el caso del que dicha compraventa sea contraentrega de las mercaderías o de documentos. Circunstancias de tiempo. El momento en el que el pago debe hacerse en cuando el vendedor ponga la cosa o los documentos representativos a disposición del comprador, sin que medie requerimiento de ninguna clase por su parte. Examinar las mercaderías. El comprador debe examinar o hacer examinar por un tercero la mercancía en plazo más corto posible en la relación de las circunstancias. Comunicar la división. Es obligación del comprador notificar al vendedor la existencia de derechos o pretensiones de terceros sobre las mercaderías en un plazo razonable. En el evento en el que el comprador no adelante esta acción, puede perder los derechos otorgados en los artículos 41 y 42 de la Convención relacionados con la responsabilidad del vendedor sobre la división y en especial la protección de los derechos de propiedad industrial. El comprador está exento de esta obligación en el caso en el que el vendedor hubiese conocido el derecho o la pretensión del tercero. Incumplimiento del contrato y sus efectos. Esas aquí las sanciones por la inejecución son tratados por los artículos del 45 al 52, del 61 al 65 y del 71 al 88 de la Convención. Dentro del incumplimiento del contrato, es importante tener en cuenta que el propósito de la Convención es el de proponer el mantenimiento, vigencia y continuidad del contrato, y solo en caso de excepción ocuparse en la resolución del contrato. En lo que es la resolución del contrato, esta se entiende como una terminación del acto jurídico por voluntad de una de las partes. La Convención prevé los supuestos en los que es posible declarar la resolución del contrato de manera somera y textática. ¿De qué forma se efectúa la resolución del contrato? De conformidad con el artículo 26 de la Convención, la resolución del contrato se efectúa mediante una declaración que se comunica a la otra parte, sin que sea indispensable una declaración judicial. Dentro de las cláusulas de la resolución del contrato tenemos por parte del comprador y por parte del vendedor. En el comprador se encuentran consagradas en la Convención en el artículo 49, donde nos dice cumplimiento esencial del contrato por parte del vendedor, falta de entrega dentro del plazo suplementario. Dentro del vendedor tenemos incumplimiento esencial del contrato por parte del comprador, su incumplimiento tardío del comprador e incumplimiento dentro del plazo razonable. Para concluir, la Convención de Viena regula la información del contrato de compra y venta y los derechos y obligaciones de las partes. Esta no regula la validez del contrato y sus estipulaciones, transferencias de propiedad y compras de consumidores finales. También, toda entrega después de la fecha o después del término del plazo de entrega es un incumplimiento del contrato al que son aplicables las reglas de Convención sobre la reparación. Finalmente, la Convención no prescribe la forma que se deben adoptar estas seguridades.